Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias en el Salmo 127. Nosotros estamos terminando hoy una serie de 22 domingos, hoy con 23 completamos, estudiando sobre familias sanas, sin ataduras ni amenazas, Jesucristo, fundamento y constructor. La familia con sentido de misión. 22 familias encontramos. Y queremos hoy en la clausura preguntarles con qué familia se identifica. Si ya encontraron. De pronto tenemos una parte de unos y otra parte de otros. Pero esta serie ha sido una serie que ha sido desafiante para nosotros porque nos plantea grandes cimientos y grandes falencias de las familias. Pero nos plantea que en medio de esas grandes falencias y vacíos, Dios es fiel y obra para salvar y para hacer parte de estas familias o para formar con estas familias su pueblo, que es el pacto de Dios. Entonces, muy importante todo lo que hemos aprendido. Hoy vamos a concluir esta serie. Algunos durante esta serie decían, pastor, está muy difícil la serie, usted nos está regañando mucho. ¿Sí? Algunos dijeron que era muy pesado o que no encontraban cómo identificarse. Normalmente cuando se habla de familia en las iglesias se habla de forma muy romántica. Y de forma muy romántica pues termina uno diciendo la familia mantiene unida, vive feliz, tienen planes conjuntos, salen de paseo juntos y son felices. Pero a nosotros no nos interesa esa base humanista, nos interesa primordialmente poner las bases bíblicas y las bases sólidas de la familia. Y las verdaderas bases de la familia se llaman el Evangelio y Jesucristo. ¿Ustedes han visto familias felices sin Cristo? Pero ellos aparentan estar felices. Y ellos salen a centros comerciales, salen de recreo, se van los puentes festivos, aunque haya aniversario. Ellos son geniales porque ellos viven muy felices, pero no tienen a Cristo, que es el cimiento, que es la roca principal. Salmo 127 ha sido el texto lema de nuestra enseñanza sobre la familia con sentido de misión. Familia con sentido de misión. Yo me puse la tarea esta semana mejor, de pensar en cómo me gustaría una casa. Una de las ilusiones más grandes que los colombianos tienen es tener una casa propia, ¿cierto? No es la mejor inversión hoy en día, los financistas dicen que no es lo mejor, algunos de ellos comprar propiedades o comprar casas, sin embargo sí es la mayor ilusión que tiene una familia. Cuando ustedes no tenían casa, soñaban con tener una casa, ¿cierto? Y los que no tienen, ¿cómo sueñan su casa? ¿Qué deseo? Como si les preguntaran cómo quiere la casa, ¿cómo la quiere? Pues grande, ¿cierto? Que tenga terraza. Es muy bueno con terraza, ¿no ve que ahí David subía a tomar el sol? Es muy bueno que la casa tenga ventanas. ¿No ve que por la ventana se puede descolgar un espía? Es muy importante que la casa tenga puertas, porque esas puertas se las puede levantar alguien y puede mostrar su fuerza. Entonces todos soñamos con una casa y soñamos con una casa especial. Yo le pedí el favor a una arquitecta que tengo en la casa que me ayudara a diseñar la casa de mis sueños. Y esta es la casa de mis sueños. Es una casa hermosa, ¿cierto? Es sencilla, pero es moderna. Es una casa básica, pero es una casa funcional. Es una casa un poco campestre, pero es hermosa. ¿Les gustaría tener esta casa? A mí me encanta. Solo que esta casa la vamos a construir en una zona campestre. Mejor, ¿cierto? Una zona campestre, va a tener parqueaderos para cuando nos visiten, suficientes parqueaderos, va a tener zonas de camping. Es una casa espectacular, hermosa. Así es que yo quiero mi casa. ¿Les gusta a ustedes esta casa? Ok, entonces vamos a orar por ella, para que la podamos construir y podamos tener. Solo que esa casa tiene un pequeño defecto. El defecto pequeño de la casa es que quienes van a vivir allá van a tener que estar muy lejos de la iglesia y no se pueden congregar. Porque la casa es hermosísima, pero pues no se puede. Entonces alguien asiste por lo menos los miércoles virtual, ¿cierto?
y los domingos uno escucha diferido el culto. Pero la casa es hermosa, espectacular, es muy sencilla pero muy acogedora. Cuando nosotros pensamos en tener una vivienda, amados hermanos, ¿qué es lo primero que pensamos de la vivienda? Que sea grande, que sea amplia, que tenga espacios para la familia, parqueadero, parque infantil, sauna, jacuzzi, gimnasio. Pero ¿alguien piensa cuando está pensando en su casa que tenga una iglesia? ¿O que la iglesia quede cerca? ¿Alguien pensó en eso? No importa, ¿cierto? Desde que la casa me guste y yo la pueda comprar y me salga el crédito, donde sea a mí me sirve. Y la iglesia va a entender que yo no me puedo volver a congregar, pero bueno, conseguí mi casita. Gracias a Dios tengo casita, pero no me puedo congregar. Eso es lo que yo quiero que pensemos en esta mañana para concluir, porque la familia con sentido de misión tiene como perspectiva y como centro de atención el reino, la gloria de Dios y el templo. ¿Se acuerdan cómo vivían los israelitas en el desierto? ¿Dónde vivían? ¿Qué estaba en el centro del lugar de donde ellos vivían y se movían? El tabernáculo, el arca del pacto, vivían alrededor de la iglesia. Estos días estábamos pensando con mi familia, ¿quiénes viven cerca de la iglesia? Porque les queríamos proponer una tarea, un deber, un servicio. Y la conclusión es que casi todos viven lejos. Es decir, todos estamos construyendo nuestras casitas. No, y es que eso vivir cerca de un pastor, eso es aburridísimo. Uno entre más lejos del pastor viva, o tener negocio cerca del negocio del pastor, eso es tenaz. No es que lo vigila uno a qué horas abre, a qué horas pasa, si saluda, si no saluda, si está de mal genio o no. Entre más lejos uno viva de la casa, de la iglesia, más cómodo vive. ¿Han pensado eso ustedes? Algunos sí, porque tienen su casa bien lejos. Muy bien, entonces por eso nosotros construimos una casa diferente. ¿Qué tiene de diferente esta casa? Esta es más sencilla, nos toca vivir un poquito más incómodos, no es tan costosa, no tiene parqueaderos para todos, no es tan lujosa, no tiene zonas de camping, pero ¿saben qué tiene? Tiene una iglesia cerca. Y aquí estamos los 6. La familia está acá pensando en que queremos vivir cerca de la iglesia, queremos tener iglesia en la casa y queremos ser útiles. El título de nuestra enseñanza hoy es Señor, edifica mi casa. Señor, edifica mi casa. Y hoy el pastor Ricardo dijo que estamos muy carismáticos, entonces, amén. Señor, edifica nuestra casa. ¿Dónde? ¿En una zona cerca a la playa? ¿En un centro de impacto comercial? ¿O dónde queremos construir nuestra casa? Vimos muchas familias, 22 familias. Algunos compraron propiedades para poner iglesia en su casa. Algunos vivieron cerca de la casa del Señor y otros vivieron lejos y sufrieron grandes consecuencias. Todos abogamos por tener una familia ejemplar y todos queremos tener una casa muy bonita para vivir. Nos sentimos orgullosos cuando va alguien a visitarnos y podemos mostrarle la casa y decirle, esta es la humilde casa donde vivimos. ¿Sí? Nos sentimos orgullosos. O si no decimos, es que tengo una casita, algún día tendré una casa más grande y más cómoda como la que yo me merezco para ofrecerles a ustedes. Salmo 127, 1 al 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja usted y trabajo yo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en su juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si Jehová no edificare la casa, en vano. Podemos tener la mejor casa en una zona campestre, podemos tener un lugar paradisiaco, podemos tener lugares atractivos, vivir bien, vivir cómodos, pero si Jehová no edifica esa casa y la edifica en el reino y la pone en el cimiento de la gloria de Dios,
no vamos a tener nada sino un fracaso y un colapso de la familia. Y ese es el ejemplo que nosotros vimos. ¿Qué caracteriza a una familia con sentido de misión? Recordemos que ese es el eslogan, una familia con sentido de misión. ¿Será como la de Débora y Barak? ¿Será como la de David y Betsabé? ¿Será como la de José y Asenat? ¿Cómo es una familia con sentido de misión? ¿Qué tiene de distinto? Salmo 127 nos da la respuesta. La primer base o el primer argumento o el primer principio para una familia con sentido de misión es que está fundamentada la casa o la familia en el temor de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué dice el Salmo 128, primer versículo? Bienaventurado el que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Entonces, ¿qué se necesita para tener una casa tan hermosa y un hogar tan fuerte y tan edificado? Una casa tan linda como esta, ¿qué necesitamos? Mucho dinero, ¿cierto? O un buen cupo en el banco, o ser muy arriesgado y endeudarse uno. Se necesita mucho, pero ¿qué necesitamos para construir una casa fundamentada en el reino de Dios? ¿Mucho dinero? ¿Mucho cupo en el banco? ¿Un financista que nos apruebe? ¿Qué necesitamos para tener una casa fundamentada en el temor en el Señor? Necesitamos temor. Entonces la primer base o el primer fundamento es una casa se edifica con temor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si usted piensa que para que su casa funcione bien necesitas mucho dinero, está equivocado. A veces las parejas cuando tienen conflicto, que es muy de vez en cuando que tienen conflicto las parejas piensan que, o el esposo piensa que la esposa se molesta porque no tiene casa. Cuando uno está de novio le dicen hasta debajo de una piedra yo vivo contigo. Pero cuando uno se casa, ¿qué le dicen? Esa piedra donde me trajo no me gusta. Quiero una piedra pero como verde, esmeralda, diamante o brillante. Y entonces las exigencias se suben. Y el esposo piensa que la única forma de complacer a su esposa o de darle esperanza y fundamento a su hogar es una casa muy bonita. Pero sí es una casa bonita, pero no fundamentada en cimientos humanos, sino fundamentada en el temor de Jehová. Si Jehová no edifica la casa, ¿cómo se fundamenta una casa? En el temor del Señor. Señor, edifica mi casa. Es una oración que estamos haciendo. Si usted no quiere terminar como Ananías y Zafira, si usted no quiere terminar como José y Asenat, si no quiere terminar como otros en la historia que vimos, como Acab y Jezabel, usted tiene que orar hoy, Señor, edifica mi casa. Y edifica mi casa bajo el temor tuyo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y es la base fundamental para poder tener hogares fieles y hogares unidos. Ahora, ¿qué es el temor al Señor? Temor al Señor significa guiarnos por los mandamientos de Él y hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Porque nosotros decimos, Señor, edifica mi casa, pero ¿quién sigue tomando las decisiones? Entonces, ¿ahí tiene temor o no? Nosotros decimos, Señor, edifica mi casa, pero ¿qué dice el esposo? Mi hijita se va a poner furiosa. Entonces, ¿a quién le tenemos más temor? A mi hijita. Nosotros decimos, Señor, edifica mi casa, pero es que Él no está de acuerdo que vayamos a la iglesia. Entonces, para no desagradarlo, entonces no vamos a la iglesia porque Él se incomoda. Una casa se construye en el temor de Dios cuando estamos dispuestos a poner los mandamientos de Dios como base primordial para que la familia y el hogar funcionen. ¿Ese es el deseo de ustedes? Porque si ustedes van a orar hoy conmigo, con nosotros, Señor, edifica la casa, tenemos que estar dispuestos a que el temor de Dios nos guíe y que su voluntad y sus mandamientos nos gobiernen. Pero si queremos ser gobernados por nuestras propias ideas, no haga esa oración, porque de pronto lo que Dios hace es sacudirlo tan fuerte que usted va a quedar sin ánimo de volver a decir, Señor, haga conmigo como bien le parezca. ¿Cómo se edifica una casa en temor? Basada en normas. ¿Recuerdan cuál fue la primera pareja que estudiamos? ¿Esa familia se estaba construyendo en el temor de Dios?
Dios les dijo, no coman de un árbol, de un fruto prohibido. ¿Y qué dijeron ellos? Pero es que se ve delicioso y se ve fresquito y estoy antojado y yo quiero y no creo que sea para tanto. ¿Estaban ellos dispuestos a vivir en el temor de Dios? Rebeca y Isaac, ¿estaban dispuestos a vivir en el temor de Dios? ¿Se acuerda qué hicieron con sus hijos? Se dividieron los hijos, ¿cierto? La mamá quería al hijo y el papá quería al otro hijo. ¿Eso es una familia con temor de Dios? A mí me cae bien el que casa porque es que hace unos guisos exóticos con carnes extrañas. Y la mamá decía, a mí me gusta el que está cerca aquí a la casa porque me ayuda para los mandados y hace mi voluntad. ¿O qué les parece a usted la casa de Jacob y Lea? ¿Esa es una casa basada en el temor? Tú me engañas, yo te engaño, ajustamos cuentas y seguimos. ¿O qué tal José y Asenat? Nos olvidamos del pasado y vivimos sabrosos, lejos de los principios y las historias del pasado. ¿Cómo es una casa con sentido de misión? ¿O se acuerdan Amrán y Jocabed? ¿Temer o no temer? Entonces, si ustedes van a decirle al Señor, edifica mi casa, lo primero que tenemos que estar dispuestos es hacer la voluntad del Señor, porque la casa se edifica en el temor de nuestro Dios. ¿O qué tal David y Betsabé? ¿Estaban construyendo en el temor de Dios? Estamos intentando resolver. Entonces, la maqueta de la casa que tenemos es atractiva, pero esta casa, por firme y por bien diseñada que esté, cualquier viento la va a tumbar, si no está fundamentada en el temor del Señor. A ustedes les fascinó mi casa, veo que tienen los mismos gustos míos. El problema es que si construimos esta casa, cuando venga un viento, un problema en el hogar, un desafío en el hogar, en la pareja, ¿qué va a suceder con esta casa? Puede que la casa no se caiga, pero ¿qué se va a derrumbar? La familia, el hogar, los miembros del hogar, porque no están fundamentados en el temor de Dios. Entonces alguien bien hábil va a decir, pastor, yo compro esa casa y como mi casa va a estar fundada en el temor de Dios, yo compro un atril de esos y pongo una Biblia grande abierta en el Salmo 91 y mi casa está fundada en el temor de Dios. O yo compro un sticker y lo pongo a la entrada diciendo yo y mi casa, y ahí ya está protegida la casa, está magnetizada para que sea guardada de los peligros. ¿Eso guarda nuestra casa, amados hermanos? El Salmo número 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Si ustedes se devuelven y miran el Salmo 127, ¿qué dice del trabajo que se hace en el Salmo 127? Se trabaja mucho y se disfruta poco. Se trabaja mucho y se recibe el dinero en vano. Se esfuerza mucho, se madruga, se llega de noche, no hay descanso, no hay alivio y al final ¿cómo terminamos? ¿Por qué? Porque no estamos construyendo en el temor de Dios. El Salmo 128 nos da una perspectiva distinta. Aquí no dice que somos esclavos del trabajo, que salimos temprano y llegamos tarde. Aquí no dice que no dormimos por trabajar. Aquí dice que estamos deleitándonos en el temor de Dios y hay fruto. Eso es una cosa misteriosa. Cuando planeamos tener mucho y trabajamos y nos esforzamos, a veces venimos a calamidad. Pero cuando confiamos en el Señor y somos menos ambiciosos y menos materialistas, ¿qué hace el Señor? Nos bendice, nos prospera. Y yo y mi familia podemos dar testimonio de cómo Dios nos prospera. No tenemos trabajo estable, no tenemos fuentes de ingreso fija, no tenemos empresa, no tenemos negocio, no tenemos cultivos, no tenemos bodegas, pero no nos falta la comida. A veces hasta en el piso me encuentro la plata. No en las casas ajenas, ¿no? Entonces, amados hermanos, si tenemos el temor de Dios, ¿qué hace Dios con la vida nuestra y la vida de nuestra familia?
nos bendice. Y no está diciendo que no trabajemos, sino que trabajamos, pero confiamos y nos deleitamos en el Señor. Vimos varias familias que, aunque eran familias interesantes en la Escritura, no estaban construyendo en el temor de Dios. ¿Y qué significa no construir en el temor de Dios? Que tomamos nuestras propias decisiones, que la palabra de Dios no está en nuestros hogares, que los principios del Evangelio no regulan las relaciones, que no nos manejamos por lo que Dios dice, sino por nuestros propios intereses. Y ese hogar, ¿qué pasa cuando viene el tornado o la brisa? Se derrumba. Hemos visto familias derrumbadas muchas veces y no se derrumbaron porque les faltaba amor, no se derrumbaron porque tenían interés de que se derrumbaran. ¿Por qué se les cae el hogar? Porque no está fundada sobre la roca. Señor, puedes decir tú hoy, Señor, edifica mi casa, es decir, pongo la ley de Dios como base de mi hogar para que sea nuestro sustento y nuestra esperanza. El temor a Dios es nuestra esperanza. Pero es muy fácil decir eso, ¿cierto? Yo temo a Dios. Sin embargo, cuando viene el desafío, ¿a quién tememos más? A los desafíos, ¿cierto? A veces tenemos más temor al desafío. A veces nos dicen en la empresa se va a cerrar. ¿Y qué decimos? A veces nos dicen así sorpresivamente un día inesperado, tienes un tumor gigante. ¿Y uno qué dice? ¿A quién le teme más? ¿A Dios o a quién? Joanita, ¿a quién le teme uno más? Uno le tiene más temor a veces a la situación económica, cuando dicen que va a haber recesión, cuando le dicen que se va a quedar sin empleo, cuando le dicen que hay situaciones incurables. Uno dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se acabó todo, porque le tenemos más temor a los hombres que a Dios. Porque tenemos más temor a los hombres que a Dios. No sé si ustedes han visto o han escuchado documentales de iglesias perseguidas, especialmente en el Lejano Oriente, en Asia o en algunos otros países del África, donde hay cristianos perseguidos. Está prohibido ir a las iglesias y portar una Biblia. ¿Y ustedes creen que esos creyentes dejan de congregarse? ¿Cómo se congregan? A escondidos. ¿Cómo llevan la Biblia? A escondidos. Saben que si les incautan la Biblia o si los descubren los van a linchar o los van a matar, pero ellos van a la iglesia. Si aquí dijera el gobierno, algún gobernante dijera, prohibido ir a la iglesia el domingo, ¿qué dirían los hermanos? Algunos. Pastor, yo estaba tan deseoso de ir, justo este domingo me tocaba iglesia, pero hubo una situación y con esa amenaza que dijeron, yo no me arriesgo. La verdad, yo no me arriesgo. Yo prefiero, porque la Biblia dice, someteos a vuestras autoridades. Y ahí somos bíblicos y nos llenamos de temor. Pero, ¿cómo se fundamenta una casa con sentido de misión? En el temor de Dios. ¿Cuál es otro componente de la familia con sentido de misión? La gracia de Dios. El temor es el motor. Cuando hay temor es el motor. No sé si ustedes recuerdan, hoy en día los padres no son tan exigentes, pero los padres nuestros y nuestros abuelos que eran más exigentes, cuando le daban a uno una orden, uno sabía que había que cumplirla. Eso no había que objetarla, no había que tardarla, sino cumplirla, porque había una consecuencia. Y cuando llegaban los padres a pedir cuentas, ¿qué sentían los hijos? Miedo, temor, terror, porque sabían que la mamá o el papá no venía a decirle, mi amor, ¿lograste hacer esto? ¿Te alcanzó el tiempo? Sino, ¿cómo le decía? A veces ni decía nada, solo se escuchaba. Y teníamos temor porque sabíamos que esas órdenes eran imperantes y que habían consecuencias. Hoy en día, ¿por qué no tenemos temor? ¿Por qué los hijos hoy en día no tienen temor? ¿Por qué hoy se les da una orden y cuando se llega y se les pregunta, pues no la hicieron y tienen temor? ¿Por qué no? Porque no ven las consecuencias, porque piensan que no es exigente el mandato y porque piensan que lo pueden pasar por alto. Pasa como en el caso de Acab y Jezabel, que le da jaque mate al rey. ¿Se acuerdan de esa prédica? Que casi me matan ustedes. Porque me metí con sus reinas.
Segundo componente de la familia con sentido de misión, la gracia. Si el temor es el motor, la gracia es el lubricante, es el aceite que le da viscosidad, que hace que funcione, que avance, que camine y que se desarrolle. Es como la grasa, es el lubricante, el aromatizante, es la fragancia que hace que el hogar pueda vivir bajo los principios de Dios, pero no como normas imperativas de obediencia solamente estricta, de cumplimiento estricto, sino deleitándose en cumplir las normas del Señor. Porque no estamos diciendo de cumplir normas por cumplir, estamos diciendo que esas normas que Dios nos da las cumplimos con alegría, las cumplimos con disposición, nos congregamos con gozo, con gratitud, venimos al templo con gozo y con gratitud, participamos del culto con esperanza. ¿Cómo están ustedes de gracia? ¿Qué tanta gracia hay en sus hogares? ¿Recuerdan cuál es el antónimo de la gracia? La desgracia. Es decir, si no estamos viviendo en gracia, nuestros hogares son una desgracia. Ahora, desgracia no es porque haya calamidades, no haya comida, haya golpes o violencia. Desgracia es porque no tenemos al autor de la gracia. Un hogar que se levanta en peleas, en quejas, en reclamos, que solo hay condenas, que solo hay censuras, ¿es un hogar lleno de gracia? Donde solo hay peleas. Nosotros tenemos una querida vecina, espero que no me escuche, que nos levanta a las 5 de la mañana todos los días a hacer el devocional. Ella hace un devocional de reclamo, cantaleta e insulto. Y eso es toda una lista de insultos a los hijos, a los perros, a los gatos, a las 5 de la mañana. Y ese es el despertar que tenemos nosotros. Cuando nosotros la escuchamos siempre decimos, ya comenzó la vecina. Y decimos, qué triste esa familia, porque esa señora es tan incisiva en sus ofensas que luego le responden sus hijos. Y cuando le responden, ¿cómo le responden? ¿La blanda respuesta quita la ira? ¿O cómo le responden? Con otros insultos. Y eso se informa la de Troya todos los días en la mañana. No sé, esperamos que esa familia no sea cristiana, por lo menos no son de nuestra iglesia. Pero si fueran cristianos, ¿qué pensaríamos de esos cristianos? Ahora, no les estoy diciendo que se traten así, pero bajita voz, ¿sí? O en señas, porque de pronto hay un cristiano que nos escucha. No, es que esa no es la manera de tratarse en la familia. En la familia no se trata uno con insultos, ni con gritos, ni con malas caras, ni con malas maneras, porque somos una familia con gracia. Si nos tratamos mal, ¿somos con gracia o desgraciados? Suena fuerte, ¿cierto? Pero una familia que se acostumbra a los gritos, a las patadas, a los insultos, que el término más amoroso es idiota, estúpido, imbécil y muchos más, ¿es una familia de gracia o es una familia de vergüenza? ¿Cómo se tratan ustedes? Porque ustedes pueden decirme, mi casa está aquí, pero ¿cómo sabemos si está ahí? ¿Porque usted dice o porque usted vive? Porque vivimos lo que predicamos y porque vemos que la gracia de Dios está en nosotros. ¿Qué familias de las que vimos tenían gracia? ¿Se acuerdan? Abraham y Sara. ¿Se acuerdan? Salmón y Rahab. La gracia de Dios estaba en ellos. Booz y Ruth. ¿Son ustedes como esa familia de gracia? ¿Le agrada a sus hijos estar en la casa o apenas llegan los padres a pelear, los hijos salen corriendo? ¿O le agrada al esposo llegar a la casa porque la esposa lo está recibiendo con un café delicioso o un jugo o con un reclamo? ¿Cómo les gusta a los esposos que la esposa los reciba? ¿Con un reclamo? ¿O con un cafecito y una changuita? Pero a veces la changuita está alterada. ¿Cómo le gusta a la esposa que el esposo llegue a la casa? ¿A pelear, a tirar las cosas, a reclamar, a gritar? ¿O que llegue amorosamente a la casa? ¿Cómo le gusta a los hijos llegar y encontrar a los padres? ¿O a los padres encontrar a los hijos? ¿Cómo? ¿Gritando? ¿Peleando?
¿Saben por qué hay muchos jóvenes afuera tan temprano en las casas, en las familias que se van tan temprano? Una de las razones por la cual los hijos se van temprano es porque hay mucho conflicto en la casa y encuentran más paz los hijos en el parque, en el bar, en el casino que en la propia casa. Y eso es lamentable. Cuando los hijos no se quieren ir de la casa es porque el ambiente es tan rico que uno dice, yo no me quiero ir de la casa y me quiero quedar acá. Pero cuando el ambiente en la casa se pone muy hostil, pues no quiere uno llegar a la casa. Amados hermanos, ¿tienen gracia en sus hogares? ¿Recuerdan Gomer y Oseas? ¿Recuerdan a Jerjes y Esther? ¿Qué tanta gracia tienen en sus hogares? ¿Podría usted llevarse a una familia de la iglesia, especialmente un anciano, a vivir una semana a su casa? ¿Se atrevería? Usted diría, bueno, yo me apunto, esta semana va conmigo. A ver qué anciano se va a vivir a nuestra casa esta semana. Hay un sofá cama. ¿Quién se va a vivir una semana? ¿Se atreverían ustedes a hacerlo? Uno dice, no, pues por el almuerzo me lo aguanto. Pero apenas pasa el almuerzo uno comienza ya a mirar. Bueno, ojo que ya toca que se vaya yendo porque nos toca comenzar la faena. El rito. Amados hermanos, ¿cómo sabemos que tenemos gracia en nuestros hogares? No lo sabemos porque profesemos la doctrina. Lo sabemos porque la gracia brota, dice la Biblia. La Biblia dice que la gracia se ve en los labios y se ve en el ambiente. Y es muy fácil saber cuando una familia vive en paz y vive en tranquilidad. Incluso cuando uno llega a una casa, uno sabe si esa casa o esa familia es una familia de paz, de tranquilidad o es una familia de pelea. Es fácil saberlo. ¿Cómo hacemos para que nuestra familia sea fresca, genuina, tenga fragancia, tenga aroma agradable? Necesitamos la gracia de Dios. Porque en esta casa fina, pues la casa es elegante y las paredes son bonitas y los balcones hermosos, pero no tenemos gracia y eso no nos permite respirar esperanza. Pero si tenemos una casa pensada como iglesia y con el logo y la cruz y la esperanza de Cristo, hay mucho más sentido para que las relaciones funcionen y tengamos esperanza. ¿Qué tercer componente tiene la familia con sentido de misión? Llevamos dos. Señor, edifica mi casa dándonos temor para que tus mandamientos sean la base. Señor, edifica mi casa dándonos gracia para que las relaciones sean fluidas, agradables, sinceras y empáticas. Y tercero, Señor, edifica nuestra casa dándonos herencia, que es el fruto de la familia cristiana. Herencia, la herencia. ¿Qué dice el Salmo 127 sobre la herencia? Herencia de Jehová es tener una pensión. Es que los padres trabajen duro y le dejen a uno por lo menos 3 casas como mínimo. ¿Qué es la herencia de Dios para un hogar cristiano? Bueno, ahora se tienen mascotas. ¿Cuál es la herencia de un hogar cristiano? Los hijos. Los hijos son la herencia, y no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Herencia de Jehová son los hijos, es decir, una casa con sentido de misión, tiene temor, tiene gracia, pero ¿qué más tiene? Herencia. Herencia. ¿Y quién no quiere tener una herencia? La herencia de Jehová para el hogar virtuoso, para la familia piadosa, para la familia con sentido de misión son los hijos. Y ahí ya entramos en un choque, porque nosotros tenemos resistencia a guardar los mandamientos de Dios, porque pensamos que no son tan seguros y que no son tan buenos. Nosotros tenemos resistencia a disfrutar y a vivir compasivamente en la familia. Pero ¿a qué más tenemos resistencia hoy en día como sociedad? A tener hijos. Los jóvenes no quieren tener hijos. Y los padres y los abuelos, ¿qué les aconsejan? No se vaya a llenar de muchachitos, no haga lo que yo hice. Estudie, trabaje, piense en usted, disfrute. Y obviamente, aunque ese criterio sea interesante y con buena motivación nuestra, está lejos de la Escritura, porque la Escritura dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Y cómo está el término? ¿En singular o en plural? Muy bien. Y ustedes saben que estadísticamente para que una sociedad se mantenga, no crezca, sino se mantenga,
hay un promedio de hijos que deben tener las familias. ¿Saben en cuánto está ese promedio? Están más de 2 hijos, 2,5, 2,75. Como es imposible tener 2,5 hijos, aunque a veces uno tiene 6 y no hacen por medio, entonces toca tener mínimo 3 para cumplir el promedio y mantener la sociedad. Eso lo dicen los analistas que estudian las ciencias sociales y económicas de desarrollo de un país. Pero ¿qué dice el rey Salomón y la Escritura? Y el rey David. Herencia de Jehová son los hijos. Ahora, uno diría, pero pastor, los míos me han sacado canas verdes. ¿Sí? Yo los míos, si los pudiera regalar, los regalaba con todo y casa. ¿Qué hago? Eso usted porque le tocó fácil. No, ningún hijo es fácil porque nosotros tampoco somos fáciles. Todos somos rebeldes, pero tenemos el temor de Dios y tenemos la gracia de Dios. Es decir, que cuando vienen los hijos y los hijos vienen en el temor de Dios y en la gracia de Dios, ¿hay esperanza para ellos? Lo grave es que lleguen los hijos y no haya ni temor ni gracia. Eso sí es una desgracia para ellos. Herencia de Jehová son los hijos que se tienen como los tuvo Zacarías y Elizabeth, ya abuelitos. Que llegan los hijos cuando las parejas están jóvenes. Ahora, ¿por qué es importante que las parejas jóvenes tengan hijos? Porque los pueden disfrutar, pueden crecer con ellos. Porque si tienen uno a los 20 años, pues a los 25 ya pueden tener 4 o 5, ya tienen muchos más. Porque tienen mucha oportunidad y mucha bendición de fuerza y de salud y de juventud. Herencia de Jehová son los hijos. Ahora, ¿por qué son herencia de Jehová? ¿Para qué son los hijos en la familia con sentido de misión? O sea, ¿para qué los usamos como sentido de misión? Aquí dice, son como saetas en mano del valiente cuando venga el problema o la adversidad. Esos hijos salen a defender al papá o a la mamá y a proteger y a sacar la cara por él. Herencia de Jehová son los hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mira el resultado de tener varios hijos y de tener hijos en el temor de Dios. Esos hijos son defensa para los padres, son ayuda para los padres. ¿Y esos hijos cómo van a crecer? Ahora, no estamos hablando de tener hijos, estamos hablando de tener hijos para el reino de Dios. Porque tener hijos para el mundo no tiene sentido. Tener hijos para el reino de Dios que sirvan en la obra del Señor, como Samuel, hijo de Ana y Elcana, que va a servir en la obra del Señor y que van a ser útiles, o como Amrán y Jocabed que tuvieron a Moisés sin temer al decreto del rey, sabiendo que estaba amenazado su hijo. Y dijeron, este hijo le va a servir al Señor, lo vamos a tener. Cuando tenemos hijos y los consagramos al Señor, esos hijos terminan siendo la mejor herencia para nosotros. Ahora, ¿cuál es la mejor herencia para una iglesia? Ustedes quieren apoyar esta iglesia. Estamos cumpliendo 25 años. Pastor, yo quiero apoyar esta iglesia. ¿Qué hago? Hijos. Nietos. Porque es la mejor forma de apoyar la iglesia, pero hijos que teman a Dios. Si usted quiere apoyar la iglesia, tiene 8 días para darnos una buena noticia. Pero nosotros decimos, yo quiero apoyar la iglesia ayudando a arreglar el techo. Claro, gracias, bienvenido. Yo quiero ayudar a la iglesia trayendo un florero. Gracias, bienvenido. Pero si quiere ayudar a la iglesia, sea fiel y traiga hijos. ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo de Israel no se extinguiera cuando estaban en la esclavitud? Se multiplicaban en gran manera. Y ustedes saben que ya nuestra sociedad colombiana, hace algunos años hablaban de Europa, pero ya nuestro país está en descenso en cuanto a desarrollo y en cuanto a producción. ¿Cuál es la razón? Falta de hijos. Y la iglesia también sufre esa afectación. Entonces, amados hermanos, ¿cómo están de herencia? ¿Bienes qué? Ah, no, tú sí tienes muchos. Pero qué bendición tener muchos hijos consagrados al Señor, porque si no tenemos pesadillas y no hijos que dan esperanza para el reino de Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos. Loida y Eunice ayudaron a discipular a Timoteo. Gracias a Dios por esas mujeres que instruyeron a Timoteo. Ana y Elcana instruyeron a Samuel. Booz y Ruth instruyeron a Obed.
y luego a David, y luego viene el Señor Jesucristo. ¿Qué tal donde no hubiera sido así? Pero nosotros hoy en día nos llenamos de tantas excusas y no cumplimos el mandato del Señor, pero decimos somos una familia con sentido de misión. Solo que no nos dejamos guiar por el temor de Dios, no hay mucha compasión en la familia y estamos sin herencia. Entonces la pregunta ¿es una familia con sentido de misión? Pues la respuesta es no. En la teoría sí, en la práctica no. Entonces, ¿cuál es el fruto de que usted es una familia con sentido de misión? ¿Qué fruto está dando como familia? ¿Tienen temor al faraón o a Dios? ¿Tienen gracia o viven como mi vecina? ¿Tienen frutos o tienen pesadillas? Recuerden que vimos algunas prédicas tituladas Una ayuda que no ayuda, ¿se acuerdan? Otra, El miedo me devora, y otra, Me parece bien, y otra, Sueño o pesadilla. Muchas familias posiblemente a partir de hoy seguirán viviendo así como esas prédicas. Y si siguen viviendo así, pues lamentamos por ellas, porque pudiendo y teniendo la oportunidad de rectificar, de corregir, de enderezar, de volver al camino, preferimos decir, la serie estuvo buenísima, pero pastor, yo estoy dispuesto a seguir como venía viviendo. ¿Nos trajo resultado la palabra? Posiblemente nunca más durante nuestra vida nos den una serie sobre familia. Es probable que no la volvamos a tener en 25 años, pero la que tuvimos nos es útil si la ponemos en práctica. No sea que nosotros nos burlemos de los principios de Dios, como Sara hizo y se le preguntó ¿quién se rió? Burlándose de los principios. O como la esposa de Job que dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ustedes hoy tienen dos opciones: seguir luchando por la casa de sus sueños y lograrlo. Con trabajo se logra. Muchos la pueden lograr y ustedes pueden y se merecen una muy buena casa. O pueden luchar por esta casa que está más cerca del reino, que está sirviendo al Señor, que está en el temor, en la gracia y en la herencia del Señor. ¿Por cuál casa quieren luchar? ¿Cuál casa se quieren llevar hoy a casa? ¿Esta? Solo hay una. ¿O quieren llevarse esta para orar y decir, Señor, esta es nuestra casa? Que nuestros hijos teman a Dios, que nuestra mujer lleve fruto, que nuestros hijos sean valientes y que el esposo sea grato en todo lo que está disfrutando. O mejor que comamos pan de dolores y vivamos en amargura. El Salmo 127 describe como casi de manera anticipada lo que está sucediendo en una ciudad como Bogotá. Cuando yo leo el Salmo 127 me parece que el escritor estaba viendo Bogotá en el 2026. ¿Cómo viven las familias? ¿Se levantan? Muy temprano. ¿A qué hora se levantan algunos de ustedes? 5, 4, yo me levanto a las 3 todos los días. Que se levantan de mañana y llegan muy tarde a reposar. ¿A quiénes les pasa? Salen muy temprano y llegan muy tarde. A muchos. ¿Por qué nos toca? Porque es una gran ciudad, hay trabajos lejos de casa, toca tomar transportes, las exigencias son difíciles, algunos salen del trabajo y tienen que ir a estudiar, otros tienen un segundo trabajo, otros van al gimnasio y llegan a la casa tarde. Bueno, son tantas las ocupaciones que salimos muy temprano y llegamos muy tarde. ¿Para qué no queda tiempo en la casa con familia, la casa con sentido de misión en Bogotá? ¿Para qué no queda tiempo? Tenemos tiempo para trabajar, ¿cierto? Porque el trabajo no se puede abandonar porque de ahí vivimos. Al gimnasio hay que ir porque uno se merece un descanso. Pero ¿para qué no nos queda tiempo? Comemos pan de dolores. ¿Eso qué significa? Comida recalentada, comida a deshoras. A veces en el comedor no estamos todos, sino come uno en una hora, otros a otra hora, unos en la mañana, otros en la tarde. A veces en la semana no nos encontramos. Pan de dolores. No descansamos y no dormimos bien, pero estamos teniendo logros. Pastor, vale la pena. Llevo 20 años trabajando como esclavo, pero mire, ya me entregan la casita. Yo lo invitara, pastor, pero es que la inauguración la va a hacer el domingo y es lejos de Bogotá. Entonces, por lo menos para que ustedes oren y den gracias que el Señor ya me respondió. Pero si quisiéramos disfrutar mejor la comida, el descanso, la familia, disfrutar mucho más las bendiciones, ¿qué debiéramos tener? Una casa que Dios edifique. ¿Pueden ustedes orar, Señor, edifica mi casa?
Ahora, los hijos que están creciendo, que pronto formarán hogares, ¿qué tipo de hogares quieren? Cuando usted piensa en formar una casa, ¿cómo piensa su casa? Porque es fácil idealizar, ¿cierto? Nosotros vamos a ser la pareja perfecta, seremos felices y comeremos perdices. Y ni uno come perdices ni es feliz. Porque si no tiene a Cristo, si no tiene el cimiento, si no tiene el fundamento, el hogar se marchita, como el jardín del Edén, para Adán y Eva, termina siendo un jardín sin flores y se toman decisiones que matan, no decisiones que edifican y que ayudan. ¿Cómo está su familia? Su hogar. ¿Cómo está su hogar? ¿Se acuerdan que hace algunos años, los que son mayores, recordamos que había una publicidad que decía, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Y a veces aparecían ahí, están buscando su hogar. Los niños buscan su hogar. ¿Y por qué buscan su hogar? Porque no tienen hogar. Porque el hogar que los debía acoger y debía ser un refugio y una esperanza para ellos, donde hubiera esperanza, gracia, temor y fruto, no lo hubo. Hubo solo comida. Y hubo juegos, y hubo espacios, y hubo lujos, y hubo muchas cosas que ellos necesitan, pero no son indispensables, pero faltó lo principal en ese hogar. Hay hogares que tienen tecnología de punta, tienen habitaciones increíbles, tienen todo genial, fabuloso, como uno se merece. Pero ¿saben qué falta? Temor. ¿Y saben qué más falta? Gracia. ¿Y saben qué más falta? Herencia. Es decir, son un hogar sin Cristo. ¿Y un hogar sin Cristo cómo funciona, amados hermanos? ¿Podemos construir iglesia con hogares sin Cristo? ¿Qué dice Josué 24:15? Si mal os parece, mire que está en un día de confrontación Josué, quizás como hoy. Si ustedes no quieren atender lo que les estamos diciendo, pues listo, es problema de ustedes. Llévense a esta casa, no hay problema, seguimos de amigos, no los vamos a odiar, pero sigan a los dioses de los amorreos, sigan las prácticas paganas, sigan viviendo como vienen viviendo y después no se quejen. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue un día de confrontación. Fue un día cuando Josué puso el público contra la pared y les dijo, hay dos maneras de vivir, una correcta y una incorrecta. ¿Cómo van a vivir ustedes? Cuando uno lee Hebreos capítulo 11, que es un listado extraordinario de nombres del Antiguo Testamento, yo quisiera aparecer ahí en ese listado. Pero para aparecer en ese listado, ¿qué necesito? Fe. Y una fe consistente, no una fe corta, no una fe frágil, sino una fe consistente. Dice Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y comienza la lista de personajes del Antiguo Testamento. ¿Qué caracterizó a todos esos personajes del Antiguo Testamento que están en Hebreos capítulo 11? La fe. ¿Por qué Acab no aparece en este listado? Ananías, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no aparece Gomer? ¿Por qué no aparecen varios? Porque aunque tuvieron hogares y aunque son mencionados en la Escritura, algunos de esos hogares muy probablemente no tuvieron las bases de una familia construida en el temor del Señor. Puede que nos falten muchas cosas en la casa. Yo siempre les decía a mis hijos, no pidan muebles finos, ni pidan cosas finas porque no puedo darles. Pero tenemos lo más importante y tenemos la riqueza principal que se llama Jesucristo. No pidan cosas finas y elegantes ni paseos costosos, tenemos lo principal y con ello somos felices. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Les gustaría aparecer aquí junto a Abel? Por la fe ofreció sacrificio, el sacrificio de su propia vida. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Por la fe Noé fue advertido de que iba a morir y le escondieron por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Rebeca. Pudiéramos añadir ahí una línea que diga por la fe y que apareciera su nombre. ¿Es posible o no? Si usted está en el listado de los hombres y mujeres de fe, usted es salvo. Si está en duda, hoy es el día de salvación. Pero así como se añadieron en el Antiguo Testamento personas, y lo dice el escritor, pero el tiempo faltaría porque hay muchos más, pues esos más somos nosotros. ¿Se puede usted escribir ahí en ese listado? ¿Son ustedes familias con sentido de misión? Amados hermanos, ¿cómo está nuestro hogar? Ahora, no digan que están intentando comprarlo, que no lo arreglaron hoy porque salieron rápido. No, ¿cómo está nuestro hogar en términos de la paz, la esperanza, la seguridad y la garantía que tienen los hogares cristianos? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Como un jardín? ¿Como un oasis? ¿O como un desierto? ¿O como un muladar? ¿Cómo estaban algunos hogares de la Biblia? Los vimos, ¿cierto? Divididos, enfrentados, escondiendo. ¿Son así nuestros hogares? Si son así, tenemos que decirle, Señor, edifica mi casa. Y dejar de correr tanto al mundo para correr más al Señor. Dejar de correr tanto en busca de las cosas materiales para deleitarnos en nuestro Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, edifica mi casa. Señor, oramos en esta mañana porque nuestros hogares hoy aquí tienen muchas falencias, inconsistencias. Tenemos un matiz de muchos de los personajes que estudiamos. Tenemos un salpicón de cosas, de ideas. Decimos que te agradamos a ti, pero gran parte de lo que hacemos son decisiones humanas nuestras. Decimos que vivimos con gracia, pero muchos de los códigos de relacionamiento son dañinos. Muchas de las formas y criterios para tomar decisiones son nocivos. Nuestras inversiones, nuestras relaciones, nuestros criterios no son acorde a tu palabra. Y te rogamos que nos ayudes. Señor, edifica nuestra casa. Esa es nuestra petición hoy. Hoy te rogamos que nos edifiques, Señor, y que nos dejes a nosotros rendirnos a ti, que eres el arquitecto perfecto, que eres el diseñador perfecto, que eres el interventor perfecto, eres el ingeniero perfecto. No necesitamos tu palabra y el consejo del mundo, solo tu palabra es suficiente. No necesitamos buscar un arquitecto, un diseñador, un maestro, un interventor, un obrero, una curaduría. No necesitamos eso, solo necesitamos a ti, porque tú eres arquitecto, tú eres diseñador, tú eres maestro, tú eres consejero, tú eres obrero, tú eres todo. Por eso te rogamos que edifique nuestra casa, porque es probable que hoy en esta mañana en nuestra iglesia haya esposos muy desanimados en su hogar, muy cansados, muy frustrados, porque no han logrado tener el resultado o porque están construyendo lejos de los cimientos tuyos. Asiste a esos esposos. Es posible que haya esposas también muy desanimadas y frustradas, con grandes quejas porque no han podido o no han querido construir bajo la roca, sobre la roca, y están sufriendo las consecuencias. Es probable que haya hoy padres aquí frustrados con sus hijos, sintiendo que sus hijos han sido una pesadilla, que son una carga y no una esperanza y un alivio, porque esos hijos no están sobre la roca que eres tú. Pero de igual manera, es muy probable que hayan hijos en esta mañana que se sientan muy frustrados en sus hogares, que estén muy desanimados de ver a sus padres, de ver la iglesia, que no encuentren esperanza en sus vidas y que estén buscando irse para debajo de un puente o una alcantarilla, o a consumir o a irse a un bar porque no encuentran esperanza en sus hogares. Señor, queremos que nuestros hogares sean con sentido de misión. Y un hogar con sentido de misión se guía solo por tu palabra. Tiene como fragancia la luz de Cristo y la compasión de Cristo. Y tiene un fruto agradable y creciente para esperanza de las nuevas generaciones.
Gracias por nuestros hogares. Ayuda a aquellos que están haciéndolo bien. Dales más gracia y susténtales. Y a aquellos que están luchando, que están patinando, que están 2 pasitos para atrás y 1 para adelante, dales fortaleza. Ayuda a los varones a actuar correctamente, ayuda a las mujeres a hacer ayudas y compañías y apoyo adecuado, y ayuda a los hijos también para que toda esa reunión de aportes, de direcciones, de decisiones y de miembros del hogar contribuyan para que nuestro hogar sea un hogar con sentido de misión. Qué triste un hogar lleno de gritos, de insultos, donde las palabras más suaves son palabras soeces, donde no hay esperanza, donde no hay apoyo, donde no hay confianza. Es muy triste tener un hogar así. Es muy triste, muy frustrante para un esposo o para una esposa o para unos hijos. Hogares donde hay gritos, hay celos, hay violencia, hay discordia. Todo eso es frustrante. Y muchos de nosotros quizás vivimos así. Asístenos, precioso Dios. Porque aunque no nos vamos a llevar al anciano a vivir esta semana, estás tú viviendo con nosotros. No vamos a llevar al anciano para que supervise cómo vivimos, porque tú vives con nosotros. Y tú sabes exactamente cómo vivimos. Ves, conoces y sabes cómo nos comportamos y no te podemos esconder a ti nada. Por eso asístenos, ayúdanos, Señor, y permite que nuestra casa sea una casa iglesia, sea una casa templo, sea una casa que sirve y que ayuda y que está cercana a la casa del Señor, siendo un soporte para la iglesia y siendo una familia con sentido de misión. Solo así hay esperanza para ese hogar, solo así hay futuro para esta iglesia y solo así hay de esperanza de transformación para esta sociedad. De lo contrario, somos nosotros el problema y no la solución. Te rogamos que nos asista, porque, Señor, te suplicamos hoy, edifica nuestra casa en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.